El efecto milagroso de ayunar. Que Dios bendiga tu vida en gran manera. Quizás es nuevo para ti el tema del ayuno, o de repente eres una persona ya que tiene una disciplina espiritual por medio del ayuno, y es más, eres parte de la congregación de estas plataformas que se reúne cada jueves a las 5 de la mañana para ayunar colectivamente. Pero quiero decirte algo antes de entrar al tema en sí del ayuno o cómo podrías hacer un ayuno. Y es que los milagros del Señor no han dejado de existir desde la fundación del universo hasta el día de hoy. El Señor sigue haciendo milagros. Y así que cuando tú ayunas, como es un ayuno con propósito, un ayuno por una petición especial, un ayuno para que Dios te muestre y te revele su voluntad sobre tu vida, pues el ayuno también es el causante que los milagros de Dios se sigan desarrollando en nuestras vidas. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es un acontecimiento que no tiene una solución lógica, es una intervención divina, es algo que ante el ojo humano no tiene explicación. Y si conocemos la historia, conocemos la Biblia, sabemos que desde el Antiguo al Nuevo Testamento se manifestaron los milagros de Dios. Hoy en día conocemos que Jesucristo, en toda la misión que tuvo en esta tierra, efectuó milagros visibles al ojo del hombre. Sanó enfermos, levantó paralíticos, dio vista a los ciegos, resucitó a muertos. Cuando resucitó a Lázaro les dijo: ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, el milagro en nuestras vidas, y el Señor lo hizo. Nos falta fe, y para que tu fe crezca, aún así la tengas chiquitita, pero crezca, tienes que ayunar para fortalecer esa área de tu vida, esa parte en la cual muchas veces no crees. Sí, hay gente que ora con fe y hay gente que ora simplemente porque tiene que, pero lo hace sin fe. Y el ayuno es el arma más poderosa para efectuar milagros en tu vida. Como te decía, los milagros son cosas que puedes mirar, como lo hizo Jesucristo. En su caminar en la tierra efectuó milagros visibles al ojo del hombre, pero también hay milagros que se suscitan en nuestras vidas que no son tan visibles, pero por ejemplo un matrimonio restaurado que estaba a punto del divorcio y que Cristo Jesús entró a obrar en sus vidas y luego es un matrimonio de bendición para otros, es un milagro. Un hijo que vuelve a los pies de Cristo después de que una madre ha orado y ha ayunado por él y por su vida es un milagro. El perdón en el corazón de algún familiar que tú quizás heriste o lastimaste, pero estuviste en oración, ayuno, con propósito, con una causa justa. Dios obra y sigue haciendo milagros. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 77, versículo del 12 al 15. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. O sea, voy a meditar en tus obras, o sea, en tus milagros, voy a pensar, meditar, reflexionar y le contaré a todo el mundo lo que tú has hecho en mi vida. Oh Dios, versículo 13, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Tú crees que un ser humano podría complacer o realizar un milagro en tu vida? Quizás haya gente que fue usada por Dios para complacer algo en tu corazón, pero cuando es un milagro que viene desde el mismo cielo, de parte del Creador, es algo que maravilla tu vida y que te da fe y que crece en ti el confiar en Dios y puedes contárselo a todo el mundo. Dice así: ¿qué Dios es más grande que nuestro Dios? Versículo 14. Tú eres el Dios que hace maravillas, oh Padre Santo. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Milagro también viene a ser poder de Dios en tu vida, algo que nunca tú podrías haber obtenido en tus fuerzas. Y muchas veces
Los milagros se realizan porque Dios ve en tu corazón fe, porque ve que tu corazón ora, que tú buscas su presencia y que dispones mínimo un día de la semana para ayunar con propósito, para ser sensible a su voz, para que tu petición sea alcanzada por el cielo y por el Padre. Amén. Personajes bíblicos tenemos muchos en cuanto al ayuno. Muchos hombres y mujeres de Dios buscaron el respaldo, buscaron la gracia, buscaron el resultado de su vida de devoción a Dios y buscaron también los milagros de Dios. Yo siempre he dicho, cuando entres a tu lugar santísimo, a tu altar, a tu espacio chiquito que separaste para ti y para Dios en oración, vaya siempre con el corazón rendido a Él y no siempre le estemos pidiendo, pero cuando ayunas, tiene que ser con propósito, nombre y apellido. Oro por tal cosa, por tal necesidad. En este ayuno te lo entrego a ti, entrego mi carne, Señor. No voy a alimentar mi cuerpo, voy a alimentar mi espíritu con tu palabra. Con Biblia, porque en el ayuno tiene que haber Biblia, en el ayuno tiene que haber oración. Es más, yo le pongo adoraciones, le pongo alabanza, me loqueo, entro en guerra espiritual. Yo hago que el ayuno sea sagrado para Él. Ahora, si trabajas, puedes hacerlo de otras maneras. Aquí tenemos bastantes videos acerca de eso. Pero en el pueblo de Dios, muchas mujeres y hombres de Dios ayunaron al Señor. Entre ellos, el pueblo de Israel ayunó a Dios para poder mantenerse, para poder perseverar en su caminar. Otro ejemplo, Moisés, un hombre lleno de la presencia de Dios, estuvo 40 días y 40 noches en el monte separado, exclusivamente en la presencia de Dios, y el Señor le otorgó algo tan sagrado como las leyes, los mandamientos. Hubo en él algo sorprendente, su rostro iluminaba porque él venía de estar con papá. Cuando tú oras, ¿no te has dado cuenta que hay gente que te va a decir, te veo diferente, hay algo en ti que es especial, no sé, antes no eras así? Es que en el ayuno, wow, y en la oración y en el tiempo con Dios se rompen cadenas de maldición, se pudren yugos, suceden milagros. Moisés experimentó esa intimidad, comunión y ayuno al Padre. Daniel, otro hombre de oración y de ayuno. Dice la palabra, cuenta en el libro de Daniel, desde el capítulo 6, versículo 1 al 28, cuando Daniel, por un decreto dado por los hombres del rey, que él no tenía que orar. Nadie del pueblo podía orar porque tenían que orarle al Dios de ese pueblo, pero el rey, que tenía en su corazón un amor especial por Daniel, ese rey tuvo que dar ese decreto, puso su sello, su firma y dijo, ya está, lo lanzo el decreto. Pero Daniel, que era un hombre de Dios, dijo, yo no dejaré de orar, no dejaré de ayunar, y si tengo que asumir las consecuencias de ser encarcelado, lo haré, pero yo seguiré orando. Te estoy parafraseando, amén. Eso está en Daniel 6, capítulo 6, del versículo 1 al 28. Y Darío, que era gobernante de Babilonia, amaba a Daniel, pero no podía ir en contra de su propia ley. Entonces, ¿qué hizo? Él, con alguno de sus sabios que tenía alrededor, le oraba, dice así. Los sabios sabían que Daniel le oraba a Dios, por lo que engañaron al rey para que hiciera una nueva ley, y la hizo, y él tuvo que aceptar esa ley, tuvo que dar su sello y dejar que corriera esa ley. No podía ir en contra, era el que estaba gobernando. Pero este hombre, Darío, sabía que Daniel amaba a Dios. Entonces, suelta eso, deja que Daniel vaya a prisión, y dice en capítulo 6, versículo del 16 al 18, Daniel fue echado en el foso de los leones por consecuencia de haberle orado a Dios. ¿Te imaginas eso? Si hoy nosotros tuviéramos ese impedimento, ¿orarías a Dios? Esa es una pregunta, tú contéstala en tu corazón. En ese tiempo no se le permitía a nadie orar a otro Dios que no fuera nuestro Dios. Pero la historia cuenta que el rey permaneció despierto. Aquí lo que me impacta, yo ya sé que Daniel era un hombre de oración, yo ya sé que Daniel era un hombre de ayuno, era un hombre que tenía la gracia de Dios sobre su vida, pero en el capítulo 6, del 16 al 18, el que se pone a orar y a ayunar por Daniel era Darío.
Era un hombre que conocía al Dios de Daniel por medio de él. Él no tenía experiencias con Dios. Sin embargo, dice del 16 al 18, capítulo 6, Daniel fue echado en el foso de los leones y el rey permaneció despierto toda la noche, ayunando para que Daniel fuera protegido. Sí, ese hombre que no tenía una relación con Dios como tú y como yo, le ayunó a Dios, dejó de comer y se pasó toda la noche orando para ver un milagro. Al día siguiente, el milagro fue hecho, porque Daniel estaba intacto ante la fiereza, la fuerza y eso que querían devorarlo los leones. Salió invicto, ni un pelo le fue tocado. Temprano a la mañana siguiente el rey corrió al foso de los leones. Corrió porque en el fondo Darío amaba a Daniel. Corrió al foso de los leones, llamó a Daniel para ver si aún estaba vivo y Daniel le respondió. Es lo que tú tienes que decirle a tu circunstancia, a lo que vives, a lo que atraviesas, a ese quebranto, a esa respuesta aún no dada de Dios, a tu circunstancia. Mira, Daniel le respondió y le dijo al rey que Dios envió un ángel para que cerrara la boca de los leones y no le hicieran daño. El rey se puso contento de que Daniel estuviera a salvo y castigó a los sabios que lo engañaron. La justicia de Dios llega. Amén. Y puso fin a la ley y enseñó a su reino en cuanto al poder y la bondad de Dios. Por este milagro acontecido de protección y salvación en la vida de Daniel, a causa de su integridad, pero a causa también de la oración y el ayuno del rey Darío, Daniel salió ileso. Tú y yo tenemos la potestad en un ayuno, en una oración, en un quebranto, cuando no comes y dejas el alimento natural e ingieres el espiritual y llenas tu vida de oración, palabra y presencia de Dios, puedes pedirle al Padre que mande a que los leones cierren su boca y no ataquen a los tuyos, no dañen a tu familia, rescaten a tus hijos en el problema en el que se encuentren. Dios sigue haciendo milagros. Ahora nos vamos al libro de Mateo, capítulo 17, 18 y 21. ¿Quieres milagros en tu vida? ¿Quién no? Yo los quiero, pero aún sigo esperando la respuesta de Dios. Pero hay milagros que pueden estar estancados, paralizados, porque tu fe no te es suficiente a creerle a Dios cuando ya te regaló una promesa. Mira lo que dice este pasaje bíblico. Dice así: y reprendió Jesús al demonio, habla del endemoniado que Jesús pudo liberar. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano en aquella hora. Al instante se le hizo el milagro al hombre y fue expulsado los demonios que tenía él. Esto es un milagro, obviamente. Amén. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Señor, te estamos siguiendo, estamos aprendiendo de ti, soy una discípula fiel, leo la Biblia, leo la palabra, te estoy buscando. ¿Por qué no pude yo echar fuera ese demonio de mi casa? ¿Por qué no pude yo por medio de la oración libertar a mi hijo de la adicción, a mi esposo de las garras de la mujer extraña? ¿Por qué, Señor, yo no pude lograr eso que solamente Jesucristo puede? Mira lo que dice. Y viniendo, entonces los discípulos dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? 20. Entonces Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Amén. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, esto viene para ti. Recíbelo en el Espíritu. Que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando estés ayunando, pídele al Padre fortalezca tu fe. Los milagros ya nos fueron dados, la promesa de Dios ya la hemos recibido, la sanidad la hemos obtenido, el perdón de pecados ya fue hecho. Entonces, ¿por qué, Señor, no se me acontece, no me sucede, no veo el milagro respondido? Porque quizás, hermana, hija de Dios, estás haciéndolo con poca fe o quizás con nada de fe. Porque aún así tuvieras poquita fe, chiquitita como el tamaño del grano de una mostaza, podría crecer grande y dar después vida y alumbrar a otros. Es tu fe lo que tienes que pedirle al Padre se fortalezca, porque cuando doblas tus rodillas estás creyendo que ahí está la presencia de Dios. Estos discípulos no pudieron echar fuera los demonios porque no había fe, pero continuó.
Versículo 21. Pero, dice el Señor, o sea, tu poca fe, te falta fe, tienes que querer más, tienes que buscar más de mí, tienes que leer tu Biblia, tienes que empaparte y enamorarte de quién soy yo por medio de la palabra. Para mí eso significa leer la Biblia, amar a aquel autor que la inspiró al hombre. Amén. Pero seguimos. 21. Pero este género, o sea, todo tipo de cadena, de maldición, todo tipo de quebranto, atadura, yugo, toda cosa que vengas arrastrando del pasado, puede ser generacional, quizás tú abriste la puerta, no lo sé, y necesitas un milagro de Dios. Dice aquí, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Entonces, ¿cómo no va a ser el ayuno un efecto milagroso en tu vida? Yo he conocido personas, yo lo he hecho, he podido ver a Dios obrando milagrosamente sobre cada petición, cada anhelo de mi corazón, sobre mi vida y la vida de los de mi entorno. Y si no ves quizás a tu alrededor a nadie que haya tenido un milagro respondido de parte de Dios, porque no estás quizás sensible al Espíritu Santo, porque al ayunar el Espíritu de Dios se hace sensible a ti y al Padre, y hay una conexión más profunda, intensa, directa, se rompen cadenas, se quebrantan yugos, el Espíritu Santo te revela muchas veces el camino que tienes que seguir. ¿Cómo no va a ser, pues, el efecto de un ayuno algo milagroso? Mi pregunta para ti es, ¿qué esperas para dar el primer paso y empezar a ayunar una vez a la semana mínimo? Desde las 5 de la mañana, únete a nuestros ayunos cada jueves 5 a.m. Y si no, hazlo independientemente, de manera que nadie se entere, porque otra de las cosas, no necesitas que nadie se entere cuando vas a ayunar. Pero bueno, el efecto milagroso de ayunar, pues sí, el Señor sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Cuéntale a todos las maravillas y el poder de Dios en tu vida cuando te has puesto a ayunar o has hecho del ayuno ya una disciplina. Nadie tiene que decirte que ayunes, tú ya lo haces por propia convicción. Te leo en los comentarios si aún no has tomado la decisión de ayunar. Te estás perdiendo los milagros de Dios. Amén. Te estás perdiendo la sensibilidad a su Santo Espíritu. Estás perdiendo la capacidad de poder liberar a alguien de su atadura como este endemoniado por tu poca fe. Amén. El Señor bendiga su palabra. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Te leo en los comentarios, te quiero leer. Nos vemos hasta la siguiente. Bye bye.